Bueno, muy bien, nos vamos a meter ahora en un tema bien de la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con algo que ha sido debatido, tuvo algunas controversias y plantea, creo que como gran parte de lo que está ocurriendo con estas nuevas gestiones, mucha promesa. Es decir, por ahora no hay nada concreto, pero es mucha promesa. Y estamos hablando de la ley de emergencia en infraestructura. Exactamente, tensiones políticas, diferencias políticas sobre todo. Hay algunas cuestiones internas que todavía el Senado tiene que resolver, sobre todo esta suerte de alianza de gobernabilidad, como les gusta llamarse, a la comunión de los representantes de Cambiemos con el Frente Renovador. Están disputándose para mí una cuestión ciertamente insólita, lo que quieren hacer esto de formar más de una comisión, nada más que para que uno se quede con el trofeo que quería originalmente. Le preguntamos al propio vicegobernador la semana pasada en este programa y dio como cierta la posibilidad de que se avance en ese sentido. Pero mientras discuten cómo le dan forma a esta alianza de gobernabilidad, que en la Cámara de Diputados está sólida y sin ningún tipo de grietas, en el Senado hay otras cuestiones que tiene que atender el Senado porque además entraron por el Senado, claro, como esta que vos mencionabas. Exactamente. Vamos a hablar con dos legisladores que nos van a contar de qué se trata y qué puede cambiar para los bonaerenses esto de poner en emergencia la cuestión de infraestructura. Juan Pablo Alan, senador por Cambiemos, y Carolina Selagoski, perdón que las puse segunda, pero es por una cuestión... primero van las damas, pero bueno, la primera pregunta... Género. Como el reloj, de izquierda a derecha. Claro, ahí está. Vamos a preguntar primero a Carolina. Senadora, ¿qué expectativa, o sea, qué puede cambiar para el bonaerense, para la ciudadanía, esta nueva ley que aprobaron en el Senado? Bueno, en primera medida yo diría que si no hay voluntad política de cambio real, las leyes no cambian nada. Las modificaciones vienen a partir de voluntades políticas. La ley en realidad lo que cambia es el ordenamiento jurídico. Y en este sentido creo yo que nuestro bloque quiso apuntalar la gestión. Creo que lo que ustedes dicen como presentación, que la gobernabilidad estaría dada solo por un partido, por el Frente Renovador, me parece que no es la mirada que hay que tener. La mirada es que la gobernabilidad la damos todos. Sí, perdóneme, senadora. Ustedes se tienen que hacer cargo que son bastante críticos y poco afectos, y está bien, porque es el juego de la democracia a ayudar a algunas de las medidas que impulsa el gobierno. Y cuando yo hablo de acuerdos de gobernabilidad, no me refiero a una definición que yo haya inventado. En realidad ellos, tanto de Cambiemos como del Frente Renovador, dicen: nosotros tenemos un acuerdo de gobernabilidad. Me parece que por ese lado transita las herramientas esenciales para que la gobernadora Vidal empiece a trabajar desde el día 1. Mi bloque en particular votó el presupuesto y votó el endeudamiento con todas las observaciones. Pero no las emergencias, por ejemplo. La emergencia en este caso, digamos, hay un sinnúmero de cuestiones técnicas con las cuales yo disiento profundamente y sin embargo no fueron el hito ni la cuestión que nos hizo votar de manera diferente. Hubo dos cuestiones centrales que planteamos en la comisión conjunta, que nos definieron a votar en contra, porque nunca quisimos ser un palo en la rueda. Una es el tema de la intervención de todos los organismos descentralizados de la provincia sin discriminación y sin motivo ni fundamento, que es delegar un poder del Poder Legislativo y que es además ir casi por el borde de lo constitucional. Alan, ¿es así eso? ¿Para qué le sacan la toda Constitución? La ley que sancionamos nosotros es una herramienta. Es una herramienta. Vamos a ir viéndola porque tenemos es una herramienta que necesitaba la provincia para transformar o para la transformación que necesita en materia de obra pública. La ley que rige en la provincia de obra pública es para situaciones de normalidad. Y la verdad, cualquiera que recorre un hospital, una escuela, un camino, sabe que la provincia de Buenos Aires está en emergencia. Ahora, son plazos que no se pueden esperar. Fíjese, el punto 2, ¿no es cierto? La primera es que la prórroga por la emergencia es por un año prorrogable, y la segunda es que se puede llamar a otorgar obras sin llamado a licitación y limitando el accionar del organismo de control, que era justamente lo que Selagoski le decía. Digo, ¿eso para qué? ¿No? Con todas las cosas de en realidad no se trata, los organismos de control actúan, emiten dictamen, lo que pasa es que se abrevian los plazos y se los hace simultáneamente, a diferencia de lo que se hacía antes. Es decir, el control existe.
Existe. Y no solo existen durante el proceso, sino que como todo acto de gobierno, siempre están sujetos a revisación judicial en caso de no guardar razonabilidad. O sea que el control ¿No era más fácil dar existe. una instrucción a los organismos de control y decirle, mire, en función de esto, queremos que cuando se llame a licitación se haga en simultáneo todos los dictámenes, digo, y no pasar por una ley? No, creo que lo correcto Sí. es que esté No, yo normado el procedimiento. Ahora, senadora, en el Yo caso digo de esto, ustedes, cuando les nosotros tocó ser tenemos gobierno. Perdóname un Sí, segundito. sí. Un dictamen de fiscalía, un informe de fiscalía que tardan 3 días. Sí. En 3 días promedio en informar, en dar el dictamen. El hecho del silencio positivo de la administración, que es lo que está arreglando esta ley, es un mecanismo de excepción, digamos. En general, las leyes administrativas norman el silencio negativo, esto es que ante el silencio es que no estoy de acuerdo. Y en caso de un dictamen técnico, digamos, es fundamental, porque el dictamen técnico es lo que le da razonabilidad, Pero le el da... senador está diciendo que efectivamente va a haber Bueno, control. En todo caso, se achican tenemos los mayor plazos. margen. No, Si en 3 días está la achican los respuesta, ahora va a estar en plazos 7 y en días. caso de que no haya Tienen más tiempo que respuesta, antes. se da el silencio positivo. Es Sí. decir, que los organismos de control se expidieron positivamente. Pero la realidad me parece que más allá de la discusión técnica, que hay un montón, porque yo podría decirte que, por ejemplo, por un lado se hace un registro o no hay registro de proveedores, o se hace mucho más laxo el registro de proveedores y a su vez se aumenta el ius variandi, o sea, lo que se puede otorgar y lo que puede manejar el Ejecutivo en cuanto a aumentar la contratación, en cuanto a... Sí. Ahí Alan dice que hace todo el tiempo que no. Que No, quiere decir que no, votaron digo, dos veces. el registro de ¿Es la misma proveedores, ley la que votaron? el requisito de No, estar yo no la inscrito, voté. Bueno, el requisito de estar estamos hablando de la inscrito misma en el ley. registro de proveedores de la provincia no se elimina. Simplemente se permite al inicio no estarlo, basta con estarlo en el Registro Nacional de Proveedores, pero en el plazo de 90 días debe culminar el expediente e inscripción en el Registro de Proveedores. O sea que es requisito en el proceso estar inscrito en el Registro. Ahora, Ahora, antes que le senador, paguen, digamos, por ejemplo, antes Por supuesto, ustedes antes llegaron, de la finalización del ustedes llegaron al procedimiento. gobierno, digamos, como los campeones de la honestidad y sobre todo del diálogo y del consenso. Y la verdad es que parece razonable lo que plantea en este caso el Frente para la Victoria, en el sentido de que los organismos de control tienen que actuar, porque convengamos que estamos hablando de la obra pública. Pero si estamos hablando de esta ley, no si se podían estamos hablando de sentar, esta ley, digamos, esta ley habla de estar, claramente lo acaban de leer ustedes, está prevista la actuación de los organismos de control, de todos. Está La prevista senadora dice que tardaba 3 días la fiscalía. Bueno, acá tiene 7 días, tiene más tiempo que antes en todo caso. Digamos, está prevista, se reglamenta, pero de ninguna manera se obstaculiza ni se impide el informe de los A organismos ver, de se lo voy a control. plantear en otros términos, digamos. El Frente para la Victoria ha sido gobierno, hasta hace poco, en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que desde que yo tengo uso de razón, cada uno de los últimos gobernadores, Scioli y los de antes, presentaban proyectos que se terminaban transformando en ley para declarar emergencia en cualquier área, entre ellas infraestructuras. ¿Qué diferencia había entre aquellas emergencias que impulsaban ustedes cuando eran gobierno y las que ahora reclama Vidal? Sí, me parece que hay esencialmente diferencias en dejar de lado cuestiones que son básicas para cualquier licitación pública que pretende ser transparente. Por ejemplo, el boletín oficial. El boletín oficial no es, me hace perder tiempo publicar en el boletín oficial. El boletín oficial le da fecha cierta y no es poca cosa. Y hay cuestiones que también tienen que ver, me parece, con una imagen que quiere crear el gobierno y la ley tiene más de imagen que de muchas veces que ¿Por de qué es cuestiones eso? esenciales. Y no sé, no soy el Una de las gobierno, grandes diferencias pero- con las emergencias del gobierno anterior es que Sí. las del gobierno anterior no pasaban por los organismos de control. Sí. Evitaban No los pasaban por organismos de ese control. No, no sé, no es cierto. Sí, sí, sí. Sí, En infraestructura penitenciaria no es así. Ajá, claramente. Bueno, y Lo ahora que pasa es que digamos que por ahí, como no avanzaron mucho en obras en el gobierno anterior, no Claro, se ni llegó se a notó. constatar, claro. O no, senadora, digamos. Tienen que hacerse cargo también que No, por convengamos que hay supuesto. algunas falencias Vamos en a cuestión ver de cuánto infraestructuras avanza en en hospitales, obras. en escuelas, en Lo que rutas, nos en la provincia de Buenos gustaría Aires. es que muchas cosas que podemos aportar, como por ejemplo ver cuáles son las prioridades de las obras de la provincia de Buenos Aires, que era otra cosa que nuestro bloque quería, Sí. que era tener Bueno, pero parte ahí en sabe la qué, me comisión parece que ahí bicameral. no es la función de ustedes. ¿Cómo no es la Porque función el que nuestra? administra la provincia de Buenos No Aires es es la el función- gobernador. Yo quiero opinar sobre cuál considero yo que son las prioridades.
me da la sensación de que la gobernadora es la que tiene que resolver, según su criterio, cuál cree ella que son las prioridades de la obra pública. Puede escucharlos, bien, alguna opinión calificada o no, qué sé yo. Escuchar, pero yo tampoco quiero ser corresponsable, como te hace la ley, corresponsable de un montón, digamos, de un montón no, de cosas que ya están hechas, ejecutadas y de las que yo me entero en parte, porque ¿cuál es la función de la comisión que se está poniendo ahora? Que solo 7 legisladores de los 96 más, de los 92 más 46 que hay, son 7, son 6 y el presidente 7, ¿no? Bueno. Pero que son representantes, digamos, son los únicos que van a... Son los únicos que van a... Pero se supone que representantes de todos los bloques que tienen representación parlamentaria, ¿o no? ¿Qué? Se supone que están integrados, digamos, por representación parlamentaria todos los bloques, ahí, ¿o no? Sí, pero se supone, vamos a ver, no está muy especificada cuáles van a ser Con relación al consenso que tuvo esta ley, yo creo que fue muy importante. Obviamente que no fue el mismo que el que citaba la senadora del presupuesto y endeudamiento. Faltó el acompañamiento del bloque de ellos, pero el resto acompañó. Y además había un compromiso, participamos juntos de la comisión en conjunto, de tratar el tema de una posible reforma, y hay un compromiso en ese sentido, en materia de la ley de obra pública, porque básicamente lo que hace esta ley es tocar la ley de obra pública, que necesita una modificación, un ayornamiento a los tiempos que corren. Ese compromiso, hay un consenso generalizado. ¿Van a ser transparentes la convocatoria de empresarios para que no termine pasando lo que suele ocurrir, que terminan haciendo licitaciones a medida de los amigos? Bueno, creo que acá lo que se permite es un mayor universo de proveedores y de contratistas. Justamente al poder también apelar al registro nacional, el universo de proveedores se amplía muchísimo. Es decir, es un ataque frontal a la cartelización de la obra pública. Yo fundamentalmente disiento en la búsqueda, en que querían buscar el consenso. Nosotros pedimos en la comisión conjunta que trató la ley de hablar con el ministro, de que se nos escuchara en esa pequeña modificación de que la comisión bicameral fuera más representativa que lo que es. Claro, ahí está, y 3 y 3. En intervenir en las emergencias de los organismos autónomos o autárquicos que se quiere intervenir. Fueron las dos cuestiones. El ministro iba a ir y no fue por disidencia dentro del bloque del Frente por la Victoria, que fue el que pidió que viniera. Ahora, ya una vez que le dijimos, a mí me da viene... la sensación, con absoluta honestidad, le digo, senador, usted me dirá si sí o no. Ya discutimos cualquier cosa, digamos. Pues la conformación de la comisión, que se supone que tiene 3 y 3. Entiendo que son 3 que van a respetar la representatividad política en la conformación del Congreso. En todo caso, debe haber ahí entre esos 6 alguno al que usted le crea y que le explicará, si es que está siguiendo las obras, cómo van. Sí, no es cuestión de creerle, le creemos a cualquier compañero que esté siendo parte ya de cualquier comisión, digamos. No es una cuestión de creer o no creer, es una cuestión de ver cómo funciona, quiénes van a estar a cargo, de qué manera, en qué cosas uno se puede enterar y qué no, porque si el informe me lo manda el Ejecutivo y yo me entero de las cosas a través de lo que me dice el Ejecutivo, es muy difícil. Cualquiera que haya estado en la gestión conoce la diferencia del trabajo entre unos y otros y cuánto uno puede acceder a conocer de lo que pasa en el Ejecutivo. Pero con esto me hacen corresponsable, además, porque bueno, de última, yo tengo el poder de fiscalización y tengo las herramientas para tener poder de fiscalización. Con el tema del control me gustaría cerrar ese tema. Vos tenés el control de todos los organismos constitucionales, con plazos abreviados, pero bien controlado. Luego tenés la bicameral y luego tenés el control judicial. Es decir, controles no faltan. Claro. Ahora, con toda esta discusión que ya es bastante extensa, que lleva casi un mes o un mes y pico dentro de... da la impresión de que estamos ante la posibilidad de abrir un paquete así grande de dinero que van a salir obras para todos lados. Esa sensación que uno tiene, ¿es así? Digamos, ¿van a aparecer obras o va a quedar todo en una ley? El gobierno ha sido muy claro, esta discusión se inició con el endeudamiento. ¿Y cuándo va a empezar a llegar? ¿Cuándo se va a empezar a palpar? Ahora hay que buscar, senador, que ahora que salieron a buscar esos recién hace 2 semanas... La promesa de que iban a llover dólares... pero estamos hablando de provincia. La primera colocación de bonos por 1.500 millones, 1.250 millones fue hace 3 semanas.
Ustedes saben que la provincia se encontró en un estado prácticamente de cesación de pago. En los últimos 6 meses el gobierno de Scioli no le pagó un chupetín a nadie. A ver, Sí. otra cosa. Entonces, ¿Ese dinero se usó para pagar la deuda de Scioli? ¿Lo del endeudamiento? lo primero que hicimos ponernos al día o parcialmente al día con un plan de financiación de los proveedores que son los que parcialmente van a contratar nuevamente con nosotros en la obra pública. Digamos. Es básico que antes de pedirles un nuevo trabajo le cancelemos la deuda que dejó Scioli. La verdad, senador, digamos que, francamente, uno los escucha a ustedes y es como que todos los problemas que tiene de financiación la provincia de Buenos Aires, efectivamente, digamos, en parte puede tener algún nivel de responsabilidad importante el anterior gobernador, pero en el fondo también deben reconocer ustedes que tiene que ver con la crisis estructural en materia financiera que tiene la provincia de Buenos Aires. Lo resuelven todo con endeudamiento, porque presentaron el presupuesto con un endeudamiento exageradísimo que no tiene parangón con ninguno de los anteriores, aunque siempre hay solicitudes de endeudamiento de esa naturaleza. Y la verdad es que hasta donde yo sé, no escuché a ningún funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires reclamarle a Macri, como hizo con Capital Federal y Horacio Rodríguez Larreta, que por lo menos modifique un poco el sistema de reparto de fondos para beneficiar a la provincia de Buenos Aires. La gobernadora en su discurso de inicio de la Asamblea Legislativa fue muy clara que esa discusión la va a dar. Esa pelea la va a dar. ¿Y pero cuándo? Hay que esperar, siempre hay que esperar. No, la va a dar, y no solo en soledad, sino con el conjunto de las fuerzas políticas. Esto es un tema que atañe a la provincia en su conjunto, y ahí sí vamos a tener el consenso necesario para la pelea. Ahí los van a acompañar el Frente para la Victoria, porque Sí, hasta diciembre no lo hubiese gustado que lo hagan antes. Hasta diciembre no. Del PJ presentó un proyecto que ahora que me va a acompañar el senador voy a estar más contenta, que es para que el fiscal de Estado empiece a hacer las acciones que le corresponden a la provincia, así como otras provincias han tenido éxito en la justicia, y reclamemos lo que nos corresponde como provincia al gobierno nacional. Antes no lo reclamaban, Así ¿no? que es ley y ojalá que pase rápidamente por las comisiones. Nos tenemos que ir. No, sí, no importa. Nos tenemos que ir, pero le vamos a asumir un compromiso. Dice, en 60 días hay que presentar el plan de obra. Dentro de 2 meses los invitamos de nuevo para ver qué es el plan, qué pudo Pero ubicar. la senadora no tiene información, dice. No, bueno, en todo por eso, caso, a ver, la invitamos a ella para que se informe, digamos, con nosotros. O para que se entere o para que vea si realmente alguien le acercó información, y ya empecemos a hablar de las obras, porque hasta ahora solamente ha sido discusión de bancada, En 2 meses estamos acá. En 2 meses estamos acá inaugurando obras, anunciando la licitación. anunciando. Senadores, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias Juan a Pablo ustedes. Alan y Carolina Zelowski, senadores del PRO, Frente Cambiemos, en realidad, y del Frente para la Victoria. Partido Justicialista. Exacto, ¿no? Partido Justicialista. Así es. Bueno, muy bien, ya volvemos.